El doctor Gonzalo Restrepo López, bienvenido a esta concurrencia que hoy supera todos los límites, ¿no? Muchas gracias. A todos un saludo muy especial. Sí. Gonzalo Restrepo López ha venido liderando en estos tiempos de modernización de Colombia todo el paso de lo que empezó en un sector popular de Medellín, en Guayaquil. Inclusive la gente decía, vaya y compre al éxito, no decían éxito. Y bueno, y de ahí a lo que es ahora este complejo empresarial de retail que conjunta inversionistas extranjeros de casino y los tradicionales accionistas de éxito, y por otro lado del ley, que sería después Cadenalco. Cuéntanos un poquito eso de cómo se llega a lo que es ahora cantidades de centros, una modernización absoluta de las ventas. ¿Cómo es eso, doctor González? Muchas gracias. En realidad me dijeron que no preparara nada, que ese era el estilo de la charla y verdaderamente me gusta mucho más. Efectivamente, Almacenes Éxito, para tratar de contar un cuento pues muy largo, en una forma resumida, nació en el 48-49 con la fundación de un almacén de 4x4 en un sector populoso de Medellín que se llama Guayaquil, que es donde se vendían las mercancías, sobre todo para los pueblos de las distintas regiones de Antioquia. La base del negocio fue comprar a muy buenos precios telas, mandar a confeccionar y vender a precios muy económicos, compensando con rotación y volumen la baja en los márgenes. Ese negocio lo fundó don Gustavo Toro Quintero, un hombre de Titiribí, un pueblo en el suroeste antioqueño, y creció con gran velocidad. Cuando yo digo que creció, es que creció hasta llegar a ser un almacén más o menos de unos 1.200 metros cuadrados, pero 100% de textiles. La historia es larga y por ahí hubo un fracaso en la mitad, hubo un almacén que no funcionó. Nadie tiene éxito toda la vida. Generalmente cuando uno mira la carrera profesional de una persona o de una empresa, que tiene altibajos, como tienen los países y como tienen todas las instituciones. Pero el gran cambio viene cuando don Gustavo se percató que estaban vendiendo el almacén Sears, de la cadena de Sears Roebuck de Chicago, en la ciudad de Medellín, que era un local muy grande y que había entrado en quiebra. Entonces don Gustavo, que tenía 10 hermanos y hermanas, partió su capital en cuotas de a 10% y le regaló un 10% de la empresa a cada uno de sus hermanos y sus hermanas, quienes le aportaron algún capital, con lo cual y la ayuda de los bancos se compró ese local de Sears. Al haber comprado ese local de Sears, pues le metieron la ropita y sobró mucho espacio. Entonces tomaron la decisión de meterle también mercancía general y todavía sobró mucho espacio, y entonces le metieron los productos de gran consumo, que es todo esto que llamamos el PGC o los staples, y todavía sobró mucho espacio, y entonces ahí vinieron los frescos y los perecederos, y nació en Colombia al principio de los años 70 el primer hipermercado, una época muy parecida a cuando nacen en el mundo los distintos hipermercados. Por allí, a finales de los 90, el proceso es muy largo y fue en distintas etapas. Primero, a principios o a mediados de los 90 hubo un cambio de acciones entre dos compañías que eran de la misma ciudad, que eran Cadenalco, la dueña de Almacenes Ley, y Almacenes Éxito. Hicieron un intercambio del 11% de Cadenalco por el 6% del Éxito, o sea que Cadenalco quedó accionista del Éxito y el Éxito quedó accionista de Cadenalco, solo que el Éxito siguió comprando acciones de Cadenalco y su porcentaje de propiedad pues fue aumentando hasta llegar a tener el control por allá, por el año 2000. En realidad el Éxito hoy no es la unión de esas dos empresas, sino que es la unión de 4 empresas, porque el Éxito hoy es la unión del Éxito pues que nace en el 49, de Cadenalco, que nace por allá como en el 22, de Carulla, que nace en el 5, que es una empresa entonces de más de 100 años, y de Vivivero, que es una empresa más de los 60. O sea que en realidad cuando hablamos de Almacenes Éxito hoy, hablamos del matrimonio de 4 empresas y de 4 culturas empresariales distintas,
una de la costa, una de Bogotá, con, digamos, ancestros españoles, que eran los señores Carulla, una de Medellín y la otra de Barranquilla, pero que se desarrolló y creció con una administración centralizada en Medellín. Es importante, doctor Restrepo, que contemos un poquitico también de cómo se hizo el ley, ¿no? ¿Quién fue el fundador? Eso simplemente para poner en antecedentes de cómo los antioqueños son buenos industriales, pero también excelentes comerciantes. Sí, pues casi todas las cosas empiezan pequeñas. Cuando uno lee los libros y están a la mano de todos ustedes, uno puede conseguir, por ejemplo, el libro de la historia de Carrefour o el libro de la historia de Promodés, que fue el que se juntó después con Carrefour y que hizo grande a Carrefour, o el libro de cualquiera, de Tesco, de cualquiera de Walmart, de cualquiera de las compañías grandes del mundo, de lo que nosotros llamamos pues comercio al detal, o como se dice con un anglicismo, del retail. En Barranquilla, exactamente donde hoy está el almacén de San Blas, nació fundado por Luis Eduardo Yepes y por eso se llama Ley, la cadena que después se llamó Cadenalco porque tenía varias marcas como también Pomona o Óptimo o El Próximo. Nació del negocio del bazar, en una época en que en Colombia hubo también una apertura económica muy grande. Colombia tuvo una época que viene a ser más la época de nuestros abuelos, yo digo de los míos, serían como de los bisabuelos de algunos de ustedes que están acá, en que se puede importar muy fácil y ellos iban a Europa, iban en barco, seguramente no en avión como lo hacemos nosotros, pero es cuando nace, por ejemplo, Cacharrería Mundial, que era un negocio de importación de bazar. Ley también era un negocio de importación de bazar, o sea, de mercancía general. O sea, Ley nace de la mercancía general, de cosas duras, como esto que tenemos aquí, los vasos, los adornos, todo ese tipo de cosas. El Éxito nace de los textiles. Otras de estas compañías, como por ejemplo Carulla, nace de los alimentos. O sea, cada uno de esos fundadores tuvo un sueño de poner un negocio para servir a un cliente con productos de algo que consideraba que podía tener un expertise y que podía ser mejor que los demás. El logotipo del Éxito es el mismo desde que estaban los señores Toro hasta ahora. No, el logotipo no es el mismo. El logotipo fue un óvalo, después fue metido en un círculo, fue en letras continuas y por allá hubo una moda, yo creo que fue como en los años 60, en que los logotipos fueron un poco industriales y se metieron en pastillas. Por eso el logotipo de Ley era un logotipo empastillado, la L en pastilla roja, la E también en pastilla roja, y lo mismo el Éxito se metió en pastillas. Es parte del problema que tenemos. Digamos, yo personalmente considero que el logotipo es industrial, es difícil de aplicar, es difícil de usar en las marcas propias, debe ser modernizado, pero generalmente esos son cambios muy duros para un presidente de una empresa o para un administrador. Generalmente cuando uno lleva es más fácil en una familia de 5 preguntar de qué color ponemos las cortinas en la casa, que casi con seguridad no se van a poner de acuerdo, que uno llevar a una junta directiva un logo nuevo, porque si uno tiene 9 miembros en la junta directiva, pues cada uno va a tener una opinión, claro. y casi nunca los 9 van a decir, sino que de pronto 1 más 1 le da 1,5, y lo que acaba es haciendo pues un pésimo negocio. Entonces es lógico pensar que, por ejemplo, si una compañía como cuando se compró a Cadenalco, voy a poner un ejemplo, Cadenalco tenía unos almacenes que se llamaban Óptimo, que eran no en ciudades capitales, sino en ciudades secundarias, digamos como Villavicencio, como Neiva, etcétera, ciudades muy importantes, pero que no eran las grandes ciudades de Colombia, y era un formato de hipermercado. Entonces, si Éxito tenía otro formato de hipermercado, con una marca mucho más conocida, mucho más antigua, que tiene un reconocimiento dentro de las 5 primeras del país, que tiene un poder de venta muy grande, pues no convertir los Óptimos en Éxitos habría sido un gran error. Claro está que los clientes que ya querían la marca Óptimo por un tiempo estuvieron un poco pues tristes. Es lo mismo que cuando en Medellín
convertimos los almacenes La Candelaria, que así se llamaban, a almacenes Pomona, porque para qué tener dos supermercados que van exactamente hacia el mismo consumidor con dos nombres distintos, pero a algunas personas no les gustó. Mi mamá, por ejemplo, es una de esas. Mi mamá siempre dice, yo voy a ir a La Candelaria, y el almacén se llama Pomona hace 8 años, y ella todavía dice, yo voy a La Candelaria, porque le da rabia que le cambiamos el nombre, y cuando me encuentro con ella me dice, pero es que me le quitaste el nombre, yo quería era a La Candelaria, pero en realidad el contenido del almacén pues es exactamente el mismo, y para nosotros es mucho más fácil, es mucho más eficiente, hacemos una publicidad mucho más poderosa, porque tenemos muchas más unidades bajo una misma sombrilla de nombre. Sí. ¿Cómo llega Casino a interesarse por ustedes? ¿De qué manera participa Casino en las decisiones o en crear la identidad de los almacenes? ¿Qué tanto hay de los franceses acá? ¿Qué tanto hay de los colombianos? Explíquenos un poquito el estado del arte del negocio en este momento, doctor Restrepo. Sí, a ver, en el mundo de los negocios no hay nada perfecto, como en ninguna otra cosa en el mundo. La vida es un conjunto de acontecimientos que se van viviendo, para los cuales hay que tomar decisiones. Yo entro a esta universidad o entro a aquella, yo estudio esta carrera o estudio aquella, y siempre que se toma una decisión se sacrifica un camino, porque uno no puede hacer todos los caminos a la vez. Es decir, hay que hacer una escogencia. En el tiempo que yo he tenido en el éxito, yo entré en 1990, o sea que ya pues voy para los 18 años, había 4 almacenes éxito. Teníamos el almacén aquí de la 80, ya habíamos venido a Bogotá, eso era hoy en día como si nos fuéramos para Nueva York, eso había sido la cosa pues más importante del mundo, y teníamos 3 hipermercados grandes en Medellín, que era el del Poblado, el de Colombia y el de Envigado, y el almacén pequeño en Guayaquil, donde había sido fundada la compañía. Esa era la compañía. Hoy en día, bien o mal, pero después de muchos errores que hemos cometido con toda seguridad, tenemos en Colombia 266 almacenes, y con Casino tenemos 50 en Venezuela. O sea que uno mira el conjunto y uno dice, pues me siento tranquilo. Entramos a la compañía, tenía 4.000 empleados, 3.500, hoy en día tiene 50.000, todo el mundo tiene su casita, todo el mundo tiene sus hijos estudiantes, etcétera, etcétera. Eso era lo que don Gustavo quería, la compañía ha crecido, pero eso ha sido en muchos momentos con agonías, con dolor, con dificultades. Cuando Colombia era cerrado, antes del presidente Gaviria, que fue quien trajo la apertura económica acá, pues teníamos muy poca competencia, teníamos los competidores regionales importantes, que la 14 en Cali, que teníamos Olímpica pues en Barranquilla, etcétera, etcétera, que teníamos a Mercadefam en Bucaramanga y todo lo demás, pero era relativamente tranquilo. Yo tenía miembros en la junta directiva que me decían, Gonzalo, no te preocupes que no va a haber nadie tan loco como nosotros que meta 20 millones de dólares que vale hacer un hipermercado. Pues cuando vino la apertura económica de Gaviria, el primero que vino fue Macro. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Macro. Sí. Y Macro no es exactamente un hipermercado porque es un warehouse club, que es un negocio distinto que vende más a instituciones y paquetes grandes, etcétera. Pero Macro en 11 meses hizo 5. Entonces, ese miembro de la junta directiva que me decía que no había un loco que fuera capaz de hacer, y nosotros hacíamos un almacén cada 7 años. Y ellos en 11 meses hicieron 5. Entonces nosotros entendimos que en el mundo, ya puede que no en Colombia, pero en el mundo, había mucha plata, mucho capital y mucha capacidad de inversión. Entonces ahí fue, doctor, cuando fue evidente que con la apertura económica, Colombia iba a ser un país muy atractivo para el retail moderno, porque pues yo había estudiado afuera de joven, entonces siempre tuve el ánimo de viajar y ver, porque casi todas las cosas que uno hace ya están inventadas. Si uno viaja a otra parte, alguien ya lo hizo y uno lo ve, y no era sino ir a Brasil o ir a México y ver cómo todos los europeos estaban allá con sus hipermercados y todo. Colombia, un país muy importante, tercero en población en América Latina, un país de ciudades por distintos fenómenos que hemos vivido, un país pues muy urbano, un país con el 50% de la población con menos de 25 años, donde se van a formar muchos hogares. Era pues un país donde todavía el 50% del comercio es totalmente informal,
y puede hacer migración hacia el comercio formal, es un país donde indudablemente si hay una apertura y alguna seguridad jurídica y seguridad física pues real, iban a venir los inversionistas. Entonces allí fue cuando yo personalmente, digamos, me asusté un poco y dije, van a llegar y no son pobres los que van a llegar y van a crecer muy rápido, van a invertir muy rápido y nosotros necesitamos más capital para crecer. Y entonces las alternativas eran ¿cuáles? Pues una, hagamos una capitalización en Colombia, pero el mercado no era suficiente, no estaba suficientemente desarrollado, los fondos de pensión no existían del tamaño que están hoy. La otra posibilidad era salir a buscar recursos al exterior, hacer lo que se llama una emisión de ADRs, como intentó Cadenalco, que hizo parcialmente, pero justo en ese año se vino la crisis que se llamó Tequila de México, que fue una crisis de esas financieras, como esta que estamos viendo medio empezar ahora, y que cerró totalmente la posibilidad de conseguir recursos en el exterior. Entonces, allí yo le hice la propuesta a la Junta de que consiguiéramos un socio que nos trajera, por un lado, know-how y por el otro lado, capital. Primero tuvimos una amistad muy grande con los señores de Walmart, porque como yo había ido al colegio en los Estados Unidos, pues lo lógico para mí era salir para allá y pues hice contactos. Yo tenía un amigo que en Brasil que manejaba una oficina de compras para ellos, a través de él conocí a los señores Walton, fuimos muchas veces, vinieron, pero les dio miedo ingresar a Colombia, que por la guerrilla, que por la inseguridad, la reputación de nosotros, la imagen negativa, cosas pues que eran, digamos, muy malas, pero por el otro lado que nos protegían, porque a la gente le daba miedo venir acá y entonces nosotros estábamos más tranquilitos sin la competencia, porque es como un sobrino mío que un día tuvo un hermanito y le dije, qué tan buen hombre Sebastián, vas a tener un hermanito y ya no vas a estar solo, y me dijo, a mí tío no me digas mentiras pues ni vainas, que competencia es competencia, y yo estoy más contento solo, ¿cierto? Y claro que es mejor uno solo que con competencia, pero el mundo en todas partes es con competencia y uno se tiene que acostumbrar a eso y uno tiene que aprender a vivir a la competencia. Entonces, a mí la Junta me dijo que sí, pero cuando observamos en América Latina, quienes se habían adaptado culturalmente mejor a América Latina eran los europeos, porque si bien los americanos están más cerca de nosotros geográficamente, de pronto los europeos pueden ser más cerca por las raíces culturales, el tipo de derecho que practican, etcétera, ya se habían adaptado acá, sobre todo firmas como Carrefour, por ejemplo, y otras. Entonces yo decidí ir a España y a Francia, pero literalmente una visita que organicé pues pidiendo citas a los vicepresidentes de Internacional, visitando a cada uno de estos empresas. En algunas partes me recibían, en otras ni siquiera me recibían, en otras me recibían muy mal. Generalmente había que empezar pues con el cuento de vencer el negativo de Colombia, pero todo se puede hacer. O sea, a uno le preguntaban, bueno, ¿y usted a qué viene acá? Después de uno esperar ahí en la sillita y uno entraba pues a la oficina del vicepresidente internacional o el director y uno dice, no, pues mire, yo vengo porque yo manejo una empresa en Colombia que es importante, que vende tanto por metro cuadrado, que se llama así, ya sabe, Colombia, Colombia, ese país pues que tiene. Y entonces, ¿y usted de qué ciudad es? Medellín, Medellín. El cartel de Medellín. Entonces, había que tener pues toda esa conversación primero. Pero después de que uno pasa eso, yo les empezaba a mostrar los números nuestros, algunas fotos de los almacenes, como Carulla, etcétera, pero también, por ejemplo, hicimos un gran negocio de crédito de consumo masivo el año pasado en 50 y 50 con Bancolombia. Hemos colocado 800.000 tarjetas de crédito con la marca Éxito. Después de Visa y Mastercard, somos el colocador más grande de tarjetas. Yo nunca me imaginé cuando entré al Éxito que íbamos a ser el poseedor de tarjetas más grande después de Mastercard y vamos a llegar a 1 millón